Bien, me comentó el Club de los Viernes de venir a Granada para hablar de un libro que escribí hace ya 15 años, escribí en el año 2003, que tuvo una difusión un tanto errática en aquel momento, en una editorial pequeña, que además no lo publicó con demasiado entusiasmo y por lo tanto su distribución fue muy limitada tanto en el tiempo como en el espacio, y que desapareció de las librerías pues a la vuelta de poco más de 6 meses. Y yo tenía muchas ganas de que el libro saliese porque me había costado mucho trabajo hacerlo en aquel entonces. Pues estoy hablando del año 2003, acababan de celebrarse poco menos que el 30 aniversario de la muerte del Che Guevara, era algo muchísimo más reciente, y lo tuve que dejar ahí porque no disponía de los derechos del libro para publicarlo por mi cuenta o para entregárselo a otra editorial. Total, que tuve que esperar 12 años a que revirtiesen los derechos en mí. Y es cuando ya me puse de nuevo a escribirlo otra vez, gracias al apoyo de los patronos y los protectores de la contracrónica. Y el verano pasado me puse y a lo tonto te pones a corregir la primera página y terminas corrigiéndolas todas, añadiendo nuevas, incorporando cosas que se han conocido después sobre el Che Guevara, que han sido unas cuantas en los últimos 15 años, investigaciones, etcétera, y te termina saliendo un nuevo libro. Es decir, del original a este realmente los cambios son tan grandes que tiene hasta un ISBN nuevo, porque realmente es otro libro diferente, sobre la base del anterior, pero otro libro diferente. Procuré sacarlo justo cuando se conmemoraba el 50 aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara, que fue en octubre del año pasado. Fue el 50º aniversario, era un aniversario bastante redondo. En España, donde yo esperaba que iba a tener muchísimo eco, no lo tuvo porque justo ese mes fue el referéndum en Cataluña y en Acordaos no se hablaba de otra cosa, no había otro tema en las noticias. Otros asuntos, como por ejemplo las historias que se habían preparado en los periódicos sobre el Che Guevara, pasaron desapercibidas, y cuando el país se recuperó del susto 2 meses después, pues ya había pasado el centenario. A cambio, en Hispanoamérica, en Argentina, en Cuba, por supuesto, en Colombia, en Venezuela, en prácticamente todos los países de Hispanoamérica y también en los Estados Unidos, el aniversario sí se vivió a fondo. Y se vivió a fondo porque lo que se conoce del Che Guevara, o lo que la gente cree conocer del Che Guevara, está básicamente fundamentado en un mito, en ideas que no son reales. Es decir, pero lo que no es que sean reales porque se las han inventado con la idea de construir un personaje, de una persona ha dicho esto ha sido así, vamos a crear un personaje de ficción y a prestarle adoración. No es el caso. En el caso del Che Guevara ha sido la construcción de un mito a lo largo de 50 años, en el que han intervenido desde sus propios deudos, es decir, los comunistas cubanos y los comunistas en general de toda Hispanoamérica, hasta el propio capitalismo. Si hay gente que va por ahí con esta cara del Che Guevara, la foto de Korda, es porque la industria capitalista del primer mundo se ha encargado de que se vendan camisetas, se vendan tazas, se vendan todo tipo de efectos de mercadotecnia con la cara del Che Guevara. En cambio, si nos abstraemos de la cuestión puramente de marketing y vamos a la figura política, lo que nos encontramos es que es algo así como lo más parecido a un santo para cierta izquierda. Es decir, es el Jesucristo que no tiene la izquierda. Más, hasta físicamente se parece, porque cuando murió era un tipo muy joven. Esta foto está hecha cuando era más joven todavía, pero él murió 7 años después. Esta foto es de 1960, él murió en el 67, con la peculiaridad de que tras ejecutarle en una aldeíta de Bolivia, en La Higuera, le ejecutó un sargento del ejército boliviano llamado Mario Terán. Le hicieron unas fotografías encima de un lavadero. Unas fotografías que resultaron ser propias de un Pulitzer, en el que el fotógrafo se subió a arcajada sobre el cadáver y le hizo unas fotos que eran propias de la Pasión de Cristo. Es decir, que si esa misma imagen la convertimos en madera policromada y la paseamos por una ciudad en Semana Santa, no nos extrañaría, pensaríamos que es Jesucristo nuestro Señor sin ningún problema. Y esas fotos hicieron que esa cristificación del Che Guevara se hiciese todavía muchísimo más poderosa, dentro que esa figura casi crística, casi religiosa, y en algunos casos es completamente religiosa. Pero el hecho es que cuando este hombre murió, y murió prematuramente con 39 años,
y murió prematuramente porque le mataron, entre otras cosas. También es cierto que lo fue buscando, es decir, no fue ejecutado por un tribunal ni, digamos, de manera injusta. Es decir, él fue a otro país a montar una guerrilla, es decir, dar un golpe de Estado desde el monte. El ejército de ese país se defendió, le atrapó en una quebrada y le disparó. Ya sé que puede parecer la muerte de un bandolero, pero es que desde el punto de vista forense fue la muerte de un bandolero. Es decir, en el caso de que hubiese hecho lo mismo en España, su destino hubiera sido muy parecido. Imaginemos que un guerrillero extranjero, qué sé yo, húngaro, se encarama aquí a Sierra Nevada y se dedica con un grupo de gente armada y se dedica a hacer guerra de guerrillas con la idea de derrocar al gobierno legítimamente constituido. Pues todo lo que podría esperar es que ya la Guardia Civil, ya el ejército le diese caza en alguna quebrada de la sierra y le matase. Eso es lo que por eso murió, no por ninguna otra razón. El hecho es que en aquel momento ya era un tipo francamente famoso. Él era un icono del nuevo comunismo, del comunismo de los años 60, que es muy distinto al comunismo histórico, al comunismo de Lenin, al comunismo de Rosa Luxemburgo, al comunismo de la Pasionaria en España. Para los años 60 ese comunismo ya está ajado. Este mismo año celebramos el Mayo del 68, que es un rejuvenecimiento de la idea. Y el Che Guevara tenía en aquel momento una imagen transmitía a través de los medios una imagen de el comunismo será esto, el comunismo ya no es Lenin, el comunismo ya no es Stalin, el comunismo es este personaje que aparece de portada en la revista Time y que va a dar mucho que hablar. Y eso le había hecho francamente célebre. No todo el mundo puede decir que ha tenido una portada en Time con solo 30 años, y él la tuvo. Tenía además una serie de ventajas añadidas. Era un comunista occidental, argentino, de raza blanca, no era un chino, no era un ruso, no era un tipo ajeno a las tradiciones occidentales, era alguien en quien los occidentales se podían reconocer, de ahí que su fama era mayor todavía. Tanto los norteamericanos como los europeos veían en el Che Guevara a alguien cercano, alguien que podría ser su hijo, haciendo la guerrilla. Él venía de una familia acomodada, argentina, él se había criado básicamente entre algodones, había ido a la universidad, donde empezó la carrera de medicina pero nunca la terminó, y cualquier europeo del año 60 o del año 65 podía ver en el Che Guevara alguien reconocible, a diferencia de si, por ejemplo, veía a Pol Pot, que era un camboyano de las selvas de Indochina, con una realidad muy diferente. En cambio, tanto Cuba como Argentina de los años 60 eran países, bueno, y siguen siéndolo, países completamente occidentales, y eso hacía que se percibiese como alguien muy cercano. Por eso en 1960 le hacen el hombre del año. Es decir, el mito del Che Guevara empieza a construirse antes de su muerte. Aunque claro, en 1960 nadie hubiese sospechado que iba a tener una muerte tan trágica. El hecho es que tras salir en esta revista, la revista Time, le supuso más que un favor, le supuso una perrería. No le hizo ningún favor porque Fidel Castro, que siempre estuvo muy ojo a visor por si le salían competidores, vio que tenía un tipo muy famoso, muy célebre, más guapo que él y que hablaba mejor que él, en quien se habían fijado los grandes medios internacionales. Y eso ocasionó, entre otras cosas, que de entrada, una vez ganó la revolución en el 59, no le diesen ningún cargo, le mandasen a conocer mundo. De aquella época es cuando estuvo en España. Hay unas fotografías que son impagables en las que se le ve en la Plaza de Toros de las Ventas. Fue a los toros, fue a un tablao flamenco y se fue a hacer una foto con el Arco del Triunfo en Moncloa. Es decir, exactamente el mismo recorrido que hubiera hecho un turista yanqui en el Madrid del año 1960. Estuvo recorriendo el mundo, y cuando ya a la vuelta vio Fidel Castro que tenía que darle algo, le hizo presidente del Banco Nacional de Cuba. Pues no sabe bien para qué, porque él de economía no sabía nada, tampoco de finanzas. Cuenta una leyenda que cuando estaban repartiendo los cargos en el gobierno cubano, preguntó Fidel: ¿hay alguien aquí que es economista? Y él levantó la mano y dijo: yo. ¿Tú eres economista? No, yo soy comunista. Bueno, pues te quedas con el Banco Nacional de Cuba. Se quedó con el Banco Nacional de Cuba, estuvo muy poco tiempo, el trabajo le aburría, y de ahí lo movieron al Ministerio de Industrias.
Era un ministerio en el que el Che Guevara tenía al menos un programa propio. Él tenía la idea descabelladísima de convertir a Cuba en una potencia industrial, una potencia siderúrgica. Lo intentó por todas las vías, no lo consiguió, dejó muchos destrozos por el camino. A él se deben, por ejemplo, los Domingos Rojos, que un andaluz los reincorporó aquí en Marinaleda, es decir, el trabajo voluntario de los domingos. Es decir, todo este tipo de cosas revolucionarias que en Occidente se compraban muy bien y que tenían muy buena acogida. Veían al ministro, un tipo joven, un tipo de 30 años, en el puerto de La Habana descargando sacos con el a pecho descubierto. Esto, que en aquel entonces ponía los ojos en blanco a toda la izquierda europea, venía a demostrar que la memoria es muy corta, porque Mussolini había hecho lo mismo durante la batalla del Grano, 40 años antes. Lo que pasa es que nadie se acordaba. Es decir, siempre que un ministro se quite la camisa y se ponga a levantar sacos, hay que desconfiar por principio, porque la labor del ministro no es levantar sacos, es hacer otras cosas, pero no levantar sacos. Pero bueno, este tipo de cosas de la Revolución Cubana gustaban mucho. Bien, esto es el Che Guevara humano, el que conocemos, el que podemos historiar, el que está en sus artículos, el que está en los testimonios de la gente que le conoció, que queda todavía mucha gente viva, entre ellas su viuda, gente que bueno, y el propio Raúl Castro, que todavía no se ha muerto. Es cuando le matan, cuando deja de ser una persona de carne y hueso, es decir, una persona histórica, con sus luces, con sus sombras, como todos, y pasa a transformarse en un mito, a transformarse en una persona irreal, en el de las camisetas, en una palabra, en el icono. Es decir, y un mito no es fácil de alumbrar, un mito no nace en 2 tardes, un mito necesita un trabajo previo, muy concienzudo, en el que participen varios, no solo uno. Necesita, por ejemplo, confeccionar una leyenda áurea a su medida. Es decir, hay que despojar de todo, como se hacía antiguamente con los santos. Los santos decían, bueno, este santo, para que sea santo, le tenemos que quitar todos los defectos que pudiese tener. La Iglesia en los primeros siglos fabricó leyendas áureas y las fabricaba a porrillo, porque necesitaba a los cristianos instruirles con personajes ejemplares. Pues lo mismo es cuando se construye la leyenda áurea. Se necesitaba también hacer algunos sacrificios con respecto a la verdad histórica. Es decir, por ejemplo, los acontecimientos más luctuosos en los que protagonizó el Che Guevara fueron los fusilamientos de La Cabaña, en los que mataron aproximadamente a 2.000 cubanos, y el que dio la orden fue el Che Guevara. Los cubanos todavía lo recuerdan. La fortaleza de La Cabaña está en La Habana. Bien, pues eso había que eliminarlo cuanto antes, o simplemente pasar por encima deprisa y corriendo. Si miráis algunas biografías del Che Guevara, algunas básicamente hagiografías, veis que ahí se pasa en apenas una línea y media, poco más, y en otras directamente se ignora. Es decir, están construyendo el mito. Hay que eliminar todo lo que pueda ofender, ¿no? Una de las cuestiones que muchos se han preguntado desde aquel entonces, desde los años 60, es por qué se convirtió en un mito universal y no en un mito local, un mito cubano, como puede ser Camilo Cienfuegos, por ejemplo, que es muy conocido en la isla, pero que si yo os digo el nombre, a no ser que seáis aficionados a la historia de Cuba, no lo conoceréis. Camilo Cienfuegos es un personaje en Cuba, pero un completo desconocido fuera. ¿Por qué el Che Guevara se convirtió en un mito universal, que lo mismo podemos verlo en Cuba, que en España, que en China, que en Nueva Zelanda, que en cualquier rincón del planeta que vayamos? Es un personaje conocido. ¿Por qué se hizo a él? ¿Por qué se convirtió a él en un mito y no se convirtió, por ejemplo, a Fidel Castro en mito? Fidel Castro, cuando murió en el año 2016, pocos lloraron su muerte. Hablaban, en el mejor de los casos, de un pedazo de historia del siglo XX, pero ya sin lágrimas. Es decir, ¿por qué razón un argentino expatriado que se va a Cuba, hace una revolución, monta una guerrilla, le va bien, y después se desempeña como político de una manera desastrosa y más tarde como guerrillero de una manera más desastrosa aún, porque le termina costando la vida, cómo se convierte en un mito universal? Bueno, la primera razón es que el régimen cubano en aquel entonces necesita nueva sangre martirial. Es decir, para el año 1967, cuando matan al Che Guevara, el castrismo ya ha enseñado su verdadera cara. Los cubanos son más pobres que antes, no pueden salir de la isla, padecen ya privaciones, la cartilla de racionamiento se ha instaurado en la isla desde el año 62 y le hacen falta elementos heroicos nuevos
porque los antiguos están muy pasados, ya no interesan. Y el Che Guevara les viene como agua, como algo caído del cielo, como agua de mayo, ¿no? Y luego, por otro lado, porque a partir de 1968, es decir, un año después, unos meses después de la muerte del Che Guevara, se produce en todo Occidente, empieza en París, pero se producen revueltas en prácticamente todos los países europeos, también en los Estados Unidos, juveniles que requieren nuevas caras, que no quieren sacar a Lenin de paseo, que no quieren sacar a Gramsci de paseo, ni a Stalin, por supuesto. Requieren que el comunismo les facilite un nuevo santoral de mártires impecables, que no tienen ni una mota de polvo en su expediente. Stalin tenía no una mota de polvo, sino, en fin, toneladas de sangre encima. Lenin ya se había pasado su gran momento y además estaban todos muertos desde hacía mucho tiempo y eran viejos. En cambio, el Che Guevara era un tipo joven. En la década de la idolatría de la juventud, como fueron los años 60, la década de los Beatles, etc., caray, era un tipo cuando menos interesante. De ahí que el comunismo internacional ve que tiene una oportunidad de oro de aprovecharlo y lo aprovecha. Y empieza a utilizar su rostro y su nueva biografía, que va siendo fabricada, es decir, expurgada de los elementos negativos, reconvertida en un relato nuevo, heroico, la aprovecha. Y por último, porque a partir de los años 70, el socialismo real, es decir, el socialismo de la Unión Soviética, el socialismo de Polonia, de la Alemania del Este, de Yugoslavia, de Bulgaria, de la propia Cuba, pierde su halo mágico dentro de los propios países socialistas. Es decir, se pasa a un momento de cinismo, de conformismo. La gente, hace cola, sabe que no puede salir porque no le dejan, procura, bien, como decían un chiste que contaban en la Alemania del Este, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Bien, eso era la Alemania del Este y eso era la Polonia de Jaruzelski. Y alguien como el Che Guevara insufla nuevo vigor a la idea. No sé si habéis visto una película que se titula Goodbye Lenin. Es una película magnífica. La madre del protagonista solo tiene una foto en su habitación y no es Walter Ulbricht ni es Erich Honecker, es el Che Guevara. Era una comunista fiera ya mayor, de los años 80, que es lo único que le ha quedado realmente de su sueño juvenil, es el Che Guevara. No le ha quedado otra cosa en la Alemania del Este, es decir, en el país donde el socialismo ya ha triunfado, donde no hay que hacer la revolución. Bien, alguien como el Che Guevara, en una palabra, es una gran noticia entre tanta amargura. Se vende bien en el extranjero, sirve para renovar el plantel revolucionario dentro de los países del bloque y además sirve para renovar la propia revolución cubana, que se estaba quedando un poco ajada. Tiene además todos los elementos: es joven, es intransigente y es idealista. ¿Qué más quiere un buen revolucionario? Un buen revolucionario tiene que tener esas tres cosas. Nadie seguiría a un revolucionario viejo y que estuviese dispuesto a componendas. El Che Guevara se lo daba todo. Y los elementos que no tiene, pues se los inventan y asunto zanjado. Es decir, que se le fabrica una biografía a la medida, a la carta. Se le tailoriza una biografía. De esta manera, para unos es básicamente el emblema de la democracia, a pesar de que él hizo lo imposible por no traer nunca la democracia en Cuba, acabar con la democracia en Bolivia, y si hubiese podido acabar con la democracia tal y como la entendemos en el resto del mundo. Otros lo venden como el arquetipo del libertario, otros del ecologista, otros de partidarios del desarme, del pacifismo. Él, de hecho, en una entrevista que dio un periódico británico, dijo que estaba dispuesto, que si él dependiese, soltaría las armas nucleares a Nueva York en el año 1964 de esta entrevista, que si se sintiesen amenazados, que no tendría ningún problema, pero a pesar de todo se le tiene como un líder pacifista. Es decir, que sirve para lo que queramos. Joven, idealista, intransigente y además con una flexibilidad asombrosa. Claro, el resultado final lo que tenemos es un artículo de consumo. Un artículo de consumo perfecto. Un pastiche ideológico
hecho a la nueva medida de los soportes publicitarios de finales del siglo XX. Las camisetas, todo lo relacionado con la cultura popular, las camisetas, las tazas, ahí detrás eso está lleno de tacitas de no sé qué. Las tazas para beber, tenéis camisetas, llaveros, todo lo que fue apareciendo en el último tercio del siglo XX es el artículo perfecto, con además un componente ideológico. Quien lo lleva se dota de una serie de valores positivos. Pero claro, esto nos deja en un problema serio, y es ¿quién fue realmente? Este tipo del que todo el mundo conoce, ¿quién fue? ¿Quién fue el Ernesto Guevara de la Serna, que pasó por este mundo entre el año 1928 y 1967 y que se hizo relativamente célebre durante sus años al frente de la vida pública en Cuba y algo menos en la época de la guerrilla? Bueno, pues lo que nos encontramos es que fue un hombre de su época que tuvo la inmensa fortuna de apuntarse a una aventura suicida como era la de los hermanos Castro en México cuando se embarcan hacia Cuba, que esa aventura le saliese bien, porque era algo impensable que aquello saliese bien, y a partir de ahí construyó una fortuna privada como revolucionario, escribió un libro, etcétera, y termina muriendo fruto de sus propios excesos, es decir, de creerse su propia teoría. Él aplica en Bolivia la teoría que él consideraba infalible, que era la de la guerra de guerrillas, los focos guerrilleros, la misma que le había fracasado en el Congo 2 años antes y la misma que seguirá fracasando en toda la América hispana durante los siguientes 50 años y ocasionando infinidad de muertos. No olvidemos que las FARC acaban de retirarse ahora, en el año 2017, 50 años después de la muerte del Che Guevara. Pues bien, eso fue nada más y nada menos. Tiene una importancia histórica, bueno, relativa. No es, desde luego, no es Fidel Castro, no es tampoco un líder como pueda ser Tito en Yugoslavia o de los grandes líderes del socialismo real, pero sí es alguien que al menos es curioso y tiene una biografía además muy propia de su época. Todo lo demás, todo lo que podamos tener en la cabeza sobre él, o por lo menos el 90%, es básicamente un mito. Muy bien, pues aquí termino, es justo media hora y ahora vamos a pasar a un coloquio, que es la parte que a mí más me interesa. Me he limitado a daros las claves principales, a exponeros la tesis principal y ahora os toca a vosotros, así que, en fin, no tenéis más que levantar la mano y preguntar.